Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas los que estáis aquí en la librería Tercios Viejos y buenas también a los que nos vais a ver por la red. Hoy estoy aquí para presentar mi último libro que ha salido recientemente en febrero, ahora mismo nos encontramos ya en mayo, que trata sobre la campaña de las Aleutianas, Japón invade Alaska, publicado con HRM, que mando un saludo a mi editor, a Ignacio, si me está viendo por aquí. Y bueno, tengo que decir que este libro fue idea de otro anterior que tuve, que publiqué con Almuzara, que se titula Eso no estaba en mi libro de la Guerra del Pacífico, que contaba anécdotas, y una de las anécdotas que conté, creo que había unas 12 o 13, ahora mismo no recuerdo el número, pues bueno, una de estas anécdotas era una carga Banzai que tuvo lugar en Alaska, en la campaña de las Aleutianas. Entonces, después de haber hecho ese capítulo, pues bueno, me interesé más por esta campaña bélica, y al final eso se ha traducido en un libro, esta vez con HRM. Pues bueno, ¿qué hay que decir de esta campaña? Que es de las más desconocidas de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo una importancia estratégica tremenda, pese a que ha pasado olvidada en los libros de historia. En cualquier publicación o hasta enciclopedia, esta campaña es mencionada a lo mejor en un párrafo dentro del contexto de la batalla de Midway, que bueno, se suele explicar todo el desarrollo de esta batalla que tuvo lugar en el Pacífico Central, y de mención en un párrafo se nos cuenta que hubo una maniobra de distracción ahí en Alaska, en las Aleutianas, pero tampoco se profundiza más en esto. Pues bueno, yo en el libro explico exactamente más o menos se combatió en este escenario 1 año y 2 meses, o sea, fue una campaña bastante larga, de junio de 1942 a agosto de 1943, sí, 1 año, 2-3 meses, más o menos. Y además a nivel cronológico va variando mucho, la campaña empieza siendo una cosa y acaba siendo otra completamente diferente. Y bueno, esto es lo que narro en el libro. También aprovecho un poco en el libro y cuento un poquito también la experiencia de Alaska, porque es verdad que donde sucedió la campaña fueron las Islas Aleutianas, pero las Islas Aleutianas están en Alaska y en conjunto toda la provincia alasqueña tuvo una participación enorme, casi al 100% de toda su población y de los efectivos desplegados allí, pues bueno, para ganar esta campaña. Y bueno, para comenzar voy a empezar hablando un poquito de Alaska, que bueno, todo el mundo sabemos dónde está Alaska, pero poco se sabe de su historia, porque no es descubierta prácticamente hasta el siglo XVIII por los europeos, en concreto por un danés, Bering, de ahí el nombre del estrecho de Bering, un danés que estaba al servicio de la Rusia zarista, y bueno, desde ese momento Alaska y las Aleutianas también pasan a entrar dentro del imperio zarista, que cometió el gravísimo error ya en la última parte del siglo XIX de venderlo a Estados Unidos a prácticamente un precio irrisorio. Seguramente el zar se tiraría de los pelos cuando supo unos años después que el suelo de ahí estaba, vamos, flotando en un mar de petróleo, sobre todo los campos petrolíferos de Yukon, que bueno, que es uno de los yacimientos más ricos del mundo. El zar se debió tirar del pelo ahí. El caso es que Alaska pasó a formar parte de Estados Unidos no como un estado, de hecho es el estado número 49 y no lo sería hasta los años 50, ya después de la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo como una dependencia militar. Es curioso, vivían civiles fundamentalmente, había aproximadamente, ahora no recuerdo la cifra, pero algo más de 60.000 civiles, la mitad eran indígenas, esquimales, indios de la zona, aleutas, de las Aleutianas, y la otra mitad blancos. De estos blancos, la mitad eslavos, de origen fundamentalmente, evidentemente ruso, pero en segundo término de origen ucraniano y georgiano. De hecho, en Alaska una de las particularidades es que
si uno va a Alaska está lleno de iglesias ortodoxas, es bastante curioso, ¿no? Es bastante potente la religión ortodoxa allí. Y bueno, como he dicho, pasa a depender del ejército, también de la marina. Durante un tiempo perteneció al ejército, luego a la marina, salvo las cuentas del Estado que dependían de la tesorería de Washington. Alaska no se militarizó, de hecho, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, ya unos años después, en 1922, se firmó el Tratado Naval de Washington entre Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña, y en el cual se estipulaba que bueno, cada flota debía de tener un determinado tonelaje, pero además Japón y Estados Unidos acordaron que el Pacífico Norte no lo militarizarían. ¿Qué quiso decir esto? Que Japón no militarizaría las Islas Kuriles, sí el sur de Sakhalin, porque Sakhalin la mitad estaba partida con la Unión Soviética, entonces ahí eso sí que le dejaron militarizarlo a Japón, simplemente por la amenaza soviética, obviamente, pero las Islas Kuriles se acordó que no serían militarizadas. Y a cambio, Estados Unidos no militarizaría ni las Aleutianas ni Alaska. Los dos países cumplieron lo acordado hasta que, después de la invasión de Manchuria en el año 31, pues Japón se retiró. Bueno, sancionaron a Japón y a los pocos años, que fue creo que en el 34, si no me equivoco, Japón denunció el Tratado Naval de Washington, se retiró y empezó a militarizar las Islas Kuriles. De hecho, las Kuriles tendrían algunas de las bases navales más importantes de la Marina japonesa. Por poner un ejemplo, los pilotos aeronavales que se entrenaron para Pearl Harbor lo hicieron en una isla de las Kuriles, en la bahía de Hitokapu. Entonces se convirtieron prácticamente eso en un archipiélago fortaleza. Llegó a haber 90.000 japoneses desplegados en ese archipiélago. Contrariamente, Estados Unidos no militarizó Alaska y esto es un poco curioso porque el representante, el gobernador de Alaska, Anthony Dimon, durante los años 30 estuvo, mendigando en el Congreso de Washington que por favor que se invirtiera en la militarización de Alaska, porque sabía si en un futuro había una invasión japonesa o soviética, que eran los dos enemigos más próximos, pues bueno, eso no se podría defender. Y esto suena un poco chistoso porque tenía una pequeña guarnición en Alaska, existía una, pero estaba justo en la frontera con Canadá, que era un fuerte, el fuerte Chilkoot, que era de origen, lo habían construido los rusos cuando habían estado allí. Tenía una pieza de artillería de bronce de tiempos del zarismo, que habían abandonado ahí también, y lo custodiaban 600 reservistas de la Primera Guerra Mundial, todos de más de 40 años. O sea, esa era la defensa de toda Alaska y todas las Aleutianas, ese fuerte, ubicado además orientado hacia la frontera con Canadá, que de poco sirve. Ante una invasión soviética o japonesa, poco sirve. Esto era un poco chistoso. Pues el caso es que el congresista Anthony Dimon fue allí a Washington, se rieron hasta de él, se burlaron de él diciendo: pero ¿quién va a querer, cómo, hasta nuestro peor enemigo no va a querer ese territorio ahí alejado, frío? Y se burlaron. La cosa transcurrió así, sin que Estados Unidos invirtiese absolutamente nada en Alaska. Y bueno, entonces en el año 1940, ya ha empezado la Segunda Guerra Mundial en Europa, surge lo que hoy llamaríamos una especie de fake news o bulo, que resulta que hay una avioneta civil que sobrevuela las Islas Diómedes, que por si no lo sabéis, o los que nos escuchan por la red, las Diómedes son unas islas que están en el estrecho de Bering, justo en el medio. De hecho, esto es curioso, esto lo sabe poca gente, porque son dos islas, una pertenece a Rusia, en aquel momento a la URSS, y otra a Estados Unidos, pero durante 5 meses al año se congela el suelo. Entonces, Estados Unidos y Rusia tienen frontera terrestre durante 5 meses al año. Eso nadie lo sabe, pero es así y en aquella época era igual. Entonces, sobrevuela una avioneta, las Diómedes, y cree ver allí unos submarinos que identifica como alemanes de la Kriegsmarine.
Entonces, cuando llega la noticia, lo publican los periódicos locales de Alaska y toda la población entra en pánico, empiezan a talarse troncos, a crearse parapetos, la propia población civil, el ejército no, porque no había nada allí. Y empiezan la gente a saquear los almacenes de comida, a hacer acopio de alimentos en las casas, a comprar escopetas, porque bueno, creen que va a haber una invasión nazi-soviética en Alaska. Además dicen que el desembarco va a ser en la ciudad de Nome. O sea, el bulo llega... es una cosa tonta, que empieza como una cosa tonta y empieza a hacerse una bola y se crea el pánico. Al cabo de unos días se vio que no había nada de eso, porque bueno, había salido un plan imaginario que la Kriegsmarine iba a transportar hasta Alaska tropas del Ejército Rojo, iban a desembarcar y bueno, iban a conquistar Alaska, luego Canadá, luego Estados Unidos y el mundo. O sea, llegó a ser una ida de olla completa aquello. Pero bueno, el caso es que por primera vez el gobierno de Washington dice, vale, esto ha sido una tontería, pero ¿y si pasa algo? Pues entonces decide que hay que invertir ya en Alaska, que ya va siendo hora de invertir. Y bueno, ponen a un tipo para llevar a cabo esta tarea, que es el general Simón Bolívar Buckner Jr. Si algunos nos ve por el apellido, no tiene nada que ver con el Simón Bolívar de Venezuela, absolutamente nada que ver. Llevaba ese nombre porque su padre era un admirador de Simón Bolívar y le puso ese nombre simplemente por eso. Pero bueno, no tiene ningún parentesco familiar con el venezolano. Pues bueno, dicho esto, pues este llega a Alaska. La situación ahí es un desastre porque no hay nada salvo los 600 reservistas del fuerte y bueno, tiene que empezar a invertir ya no solo a traer ejército, a traer tropas, sino que tiene que traer material, hasta cargar mercantes enteros llenos de cemento para construir cuarteles, hacer defensas. Se crean ya por primera vez los primeros cuarteles en varias ciudades, en las principales, Nome, Anchorage, Fairbanks. Se hacen unos muelles para hidroaviones en Bahía Fría, que por cierto, a Bahía Fría va a haber destacada una delegación soviética que va a comprar hidroaviones los PBI Catalina a lo largo de toda la contienda para llevarlos luego al frente oriental a Rusia. Va a haber ahí siempre una misión soviética destacada en Bahía Fría, en Alaska. Es curioso. Pues bueno, se llegan a rellenar Alaska con unos 36.000 soldados, casi la mitad de la población. La población eran entre 60 y 70.000, o sea, 30 y pico mil soldados. Estamos hablando que es la mitad de la población de Alaska, son ya militares. O sea, allí son trasladados varios regimientos, no ninguna división en concreto, pero sí diversos regimientos, batallones, unidades tipo compañía, unidades de fortaleza, artilleros para baterías de costa, toda esta cosa. Las aleutianas también se fortifican, solo que da tiempo, prácticamente no hay tiempo de nada ahí. Porque, bueno, por ejemplo, en la guarnición más occidental, que estaba en Kiska, cuando empieza la guerra solo había 10 marineros allí, con una estación de radio y una estación meteorológica, no había nada más. Lo que sí hay en una de las aleutianas, que es la más, digamos, me he equivocado, creo que he dicho más occidental, sí, la más occidental, he estado bien, lo he dicho bien. Luego la más oriental, que es un Alaska, que está colindando con la Alaska continental, que la Alaska continental tiene como una forma de pico. No sé si alguno ha visto un mapa de Alaska, tiene como forma de pico. Vamos, ahí en España muchos españoles lo conocerán porque en ese pico famoso es donde se estrelló Félix Rodríguez de la Fuente con la avioneta cuando filmaba las carreras de perros. Pues bueno, en esa isla en concreto, ahí en un Alaska, se crea una base naval que recibirá el nombre de Dutch Harbor, y esta va a ser de las aleutianas la mayor base. Que bueno, va a ser una base que como mucho puede albergar destructores, un crucero y mucho menos un acorazado y un portaaviones no puedes anclarlos ahí. Destructores con suerte y muy limitados. O sea, es una base pequeñita. Luego se intenta crear otro, Konstantin Harbuk, en Amchitka, pero bueno, ahí ya no da tiempo. Se pone un pequeño muelle, lo único que pueden anclar son patrulleras, cañoneros y poco más. Esta última base estaría por el centro de lo que es el archipiélago. Bueno, el caso es que está ya la guerra del Pacífico, Japón ataca Pearl Harbor,
En Alaska se aceleran los preparativos porque allí ya que sí ven plausible que Japón pueda llevar a cabo una invasión. Y es curioso, se moviliza toda la población civil de una manera masiva. Prácticamente más de la mitad de las defensas las levantan los civiles, más que los propios militares. Se moviliza todo el mundo. Es curioso, hay como un acto de patriotismo tremendo porque la gente, hasta las casas de madera hechas a bases de tronco, las convierten casi en fortalezas. O sea, meten más pilas de troncos, crean hasta una especie de troneras para disparar con escopetas de caza. Una cosa sorprendente. O sea, llega a intentar ahí hacer una fortaleza inexpugnable cada aldea de Alaska. También se crean los primeros aeropuertos militares, aunque hay que decir que tuvieron muy mala suerte la aviación norteamericana ahí, porque el primer aeropuerto, que estaba en Fairbanks, cuando llevan a los 2 primeros escuadrones, se desata una tormenta eléctrica en la zona de Alberta, del Canadá, que es donde circula la ruta. Ahora no recuerdo la cifra, pero creo que eran 40 y pico aviones. Creo que llegan 12 o 13, la mayoría se pierden en la tormenta o se estrellan. Todos del modelo la mitad eran del modelo P-40 y la otra mitad B-24, los cuatrimotores, los Liberator. Y este va a ser un problema que van a tener los contendientes, más en especial Estados Unidos, que no estaba acostumbrado a operar en este tipo de clima, porque Japón sí que había militarizado esa zona, sabía moverse en esa zona, y Estados Unidos había hecho el vago prácticamente hasta que había tenido la guerra encima. Entonces, los accidentes de aviones, de barcos, prácticamente los estadounidenses se llevaron la peor parte. En este sentido, era cada 2 por 3 aviones que se le perdían, que se le caían al mar, un barco que volcaba. Esto fue una constante toda la campaña. Y bueno, el caso es que cuando el almirante Isoroku Yamamoto planifica la operación de Midway, pues bueno, Midway es conocido porque lleva la flota combinada de Nagumo al Pacífico Central, al atolón de Midway, pues bueno, para ocupar ese archipiélago, atraer a la flota de portaaviones y hundirla. Luego la cosa no salió así, pero bueno. Y ahí llevó a sus 4 principales portaaviones, que eran el Soryu, el Kaga, el Iryu y el Akagi, pero a otros 2 portaaviones, que eran el Ryujo y creo que era el Suikaku, ahora se me ha olvidado, el nombre. Creo que es el Suikaku, es el que va a las Islas Aleutianas. Bueno, da igual, van 2 portaaviones a las Islas Aleutianas. Y allí la idea, si alguno me lo puede mirar por el libro, el apartado del bombardeo de Dutch Harbor, ahí lo pongo. Es que ahora he tenido un lapsus con el portaaviones. Uno es el Ryujo, ahora el otro se me ha ido la cabeza cuál era el otro. Bueno, el caso es que la idea de llevar estos 2 portaaviones a las Aleutianas era como un señuelo, era como una distracción previa para confundir a los norteamericanos en Midway y que dispersaran las fuerzas. En caso de no suceder esto, pues bueno, tendría una segunda utilidad, que era directamente, una vez se destruyera la flota de portaaviones sobre Midway, ya fuese total o parcialmente, pues los 2 portaaviones que estaban en Alaska descenderían de norte a sur. Es el junio. Tienes razón. El junio, bueno. Ya se me ha ido, el Suikaku no, ha sido el Suikaku estaba reparándose del Mar del Coral, si no me equivoco. El Shokaku estaba reparándose el Mar del Coral. Y el Suikaku creo que estaba de reserva, si no me equivoco. Es que ahora estaba de reserva el Suikaku. Sí, ha sido un lapsus mío, sí. Y el Shokaku no estaba en reparaciones en aquel momento, después del Mar del Coral. Exacto. Vale, pues bueno. La idea era esta: en caso de que no funcionara la distracción, caer de norte a sur sobre lo que quedara del grueso de la US Navy y rematarlo, con esa gran cantidad de portaaviones rematarlo. Hecho esto, se procedería a invadir tanto las islas Midway en el Pacífico Central como las propias Aleutianas. De hecho, Yamamoto tenía previstos varios desembarcos y había calculado que bien para agosto, antes de agosto, serían ocupadas todas las Aleutianas y luego ya a finales de verano proceder a desembarcar en distintos puntos de Alaska.
Esto puede parecer una locura, pero tenía mucho sentido, porque desde las Aleutianas los bombarderos de largo alcance japoneses tienen en su radio de acción lo que es la costa oeste de Estados Unidos, la parte norte, digamos. Es decir, básicamente Oregón y Seattle. ¿Y por qué esto es importante? Porque en Seattle estaban las industrias de la compañía Boeing, lo cual se podría destruir esa industria o en todo caso haría que los norteamericanos la llevasen hacia el interior, lo que retrasaría la producción industrial. Y aparte estaban algunos de los principales astilleros en Oregón. Muchos de los portaaviones de clase Essex se fabricaban allí, destructores, algún tipo de acorazado, de los mejores astilleros estaban allí, por tanto esos se lo podrían laminar completamente. Esos astilleros tenían un sentido estratégico bastante inteligente, ocupar las Aleutianas. De hecho, si hubiese funcionado lo de Midway, Estados Unidos se hubiera encontrado ante un verdadero problema en este sentido. Pues bueno, dicho esto, nos vamos al 3 de junio de 1942, un día antes de la batalla de Midway, en que la flota de Boshiro Hosogaya, que era la flota noreste que parte de las Islas Kuriles, se presenta en las Aleutianas y ancla a escasa distancia de Unalaska. Sí, de hecho, a pocos kilómetros de la costa de Alaska, de la costa continental. Allí envía una oleada de aviones y ataca la base de Dutch Harbor, que bueno, la verdad, el raid tiene unos efectos bastante limitados, provocan algunos daños, por lo que al día siguiente, el 4 de junio, vuelve a enviar a una segunda oleada que en esta ocasión sí, ya destroza prácticamente toda la base. Fundamentalmente los que llevan a cabo el ataque son bombarderos Aichival, que eran los bombarderos en picado, y los Nakajima, que eran B5N, que eran torpederos, pero bueno, como atacaban una base naval, son utilizados como cazabombarderos en este caso. También participan Ceros, que son importantes porque muchos de los hidroaviones que había en tierra, Catalina fundamentalmente, en el agua, pues bueno, son destruidos en el agua. Y bueno, el raid la verdad deja bastantes daños, hunden un mercante, los muelles quedan ardiendo, todas las instalaciones portuarias devastadas, el fuerte Mirs queda reducido a cenizas con bastantes bajas entre el personal, entre sobre todo artilleros, miembros del cuerpo de marines. Destruyen varios hangares con varios aviones, entre ellos B-24 Liberator, o sea, queda la aviación norteamericana prácticamente inoperativa, y toda la gasolina que había en las Aleutianas, que estaba allí en unos bidones, pues a diferencia de Pearl Harbor, que no destruyeron los japoneses lo que eran los depósitos de combustible, aquí sí, aquí cae un bombazo en los depósitos de combustible y arden, ahora no recuerdo, pero no sé si eran 3.000, no sé, no hablo toneladas, hablo de litros, 3.000 millones de litros, una cosa así, una barbaridad. O sea, la humareda se ve desde la Alaska continental, eso queda una cosa bestial, o sea, se ve desde prácticamente todas las islas, la humareda de humo. Asciende a varios kilómetros de altura la humareda de humo. O sea, les dejan prácticamente sin combustible a los americanos. La victoria es total de Japón ahí, pero claro, justo cuando aterrizan los aviones, de repente les llegan noticias de que en Midway la flota de Nagumo ha sido completamente hundida, con lo cual eso implica que ya la campaña de las Aleutianas Japón la ha perdido. Estamos en el segundo día de campaña, todavía quedan más de un año de lucha, pero ya la ha perdido. Y es entonces cuando Yamamoto llega a una conclusión muy inteligente que dice, bueno, ya hemos perdido los portaaviones, conquistar las Aleutianas y Alaska nos olvidamos, pero quizá podamos utilizar con lo que tenemos como una distracción estratégica a Estados Unidos y a lo mejor pican el anzuelo. Entonces da la orden de que solo va a invadir las Aleutianas occidentales, que son 3 islas, que son la isla de Attu, Kiska y Agatu, y bueno, también Shemya, que queda aislada allí, pero bueno, ahí ni hace falta desembarcar porque queda dentro de la esfera de influencia japonesa. Y bueno, desembarcan en estas 3 islas. En Kiska había 10 marineros en una estación que
Nada, no les da tiempo a defenderse porque tenían una ametralladora, pero justo estaban dormidos. Cuando llegan los japoneses oyen ruidos fuera y cuando la están instalando empiezan a disparar los japoneses. Nada, al final se rinden todos menos uno, que se oculta en unas cuevas, y el pobre estará 50 días comiendo gusanos y musgo en unas cuevas hasta que ya se va a entregar hecho polvo, el pobre. Luego, el desembarco en Attu no había nadie, que era otra isla importante. Allí no encuentran a nadie salvo 44 civiles que viven allí, porque hay un pueblo que es Chichagov, que bueno, todos es un pueblo indígena, todos son aleutas, indígenas aleutas, salvo 2 blancos, que era un matrimonio, que era la familia Foster. Cuando llegan allí se rinden, ponen todas banderas blancas en las casas, los japoneses reúnen a toda la población civil en la plaza del pueblo, pero falta el señor Foster, que bueno, el tío en un acto de locura había decidido que quería organizar una guerrilla él solo, siendo él un solo guerrillero. Pero claro, le pillan saliendo de su casa con la escopeta. Entonces los japoneses le cogen, le llaman a la plaza del pueblo y le fusilan delante de todo el mundo, como escarmiento. Este es el único crimen de guerra cometido sobre una ejecución llevada a cabo sobre suelo norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, el único crimen de guerra que podríamos hablar, en este caso contra un prisionero. El resto de la población civil pues no va a tener mejor destino porque van a ser deportados a Japón, a un campo de internamiento en Hokkaido, que ya os digo que un campo de internamiento en Hokkaido, que es una isla que es prácticamente invierno todo el año, es como si te mandan a un gulag de Siberia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de los 43 deportados van a sobrevivir el 50%, o sea, la mitad van a perecer a lo largo de la guerra en este destino frío y helado, porque bueno, en las malas condiciones, la poca comida y bueno, esto como curiosidad. Una vez ya están ahí los japoneses, los americanos inexplicablemente tardan una semana en enterarse de que les han invadido las Aleutianas Occidentales, porque bueno, se desata una tormenta. Los aviones de reconocimiento no pueden reconocer las islas y hasta que allí no hay buen tiempo no se enteran que una parte de su patria ha sido invadida por Japón. Entonces empieza a partir de aquí una campaña que se va a denominar la Guerra de las 1000 millas. ¿Por qué? Porque el archipiélago se va a dividir en 3 ejes: las Aleutianas Occidentales ocupadas por Japón, las Aleutianas Centrales, una especie de tierra de nadie, que es aquí donde van a tener fundamentalmente, donde se van a desarrollar los combates aéreos y navales, y luego las Aleutianas Orientales, que bueno, en manos de los Estados Unidos. Durante todo el año 42, pues bueno, se van a combatir en las Aleutianas Centrales. Va a ser lo que van a llamar la guerra de los hidroaviones, porque fundamentalmente van a combatir los PB y Catalina, que es lo único que tenían ahí los americanos, contra un Cero reconvertido en hidroavión, que era el Nakajima, si no me recuerdo mal, A6N, ahora no recuerdo, o E5N, ahora se me ha ido el nombre, pero bueno, un Cero reconvertido en hidroavión, con un patinete para amerizar en el agua. Y bueno, a partir de esta guerra de hidroaviones, en el que van a alcanzar mucha importancia los portahidroaviones de ambos bandos, porque claro, en las islas que eran tierra de nadie, que estaban abandonadas, tenían los portahidroaviones que ir moviéndose constantemente de isla, de bahía o de cala para no ser localizados. De hecho, eran considerados objetivos principales por parte de ambos bandos. Solamente va a ser hundido un portahidroaviones, uno americano, además de una manera un poco suicida por los japoneses, porque bueno, cada bando estaba desesperado por hundir un portahidroaviones enemigo. Entonces un día, en la isla de Amchitka, en una de las bahías, uno de los submarinos japoneses va a localizar un portahidroaviones ahí y lo va a tener a tiro. Era una oportunidad única. Problema que de repente se dan cuenta de que tienen rotas las baterías y que su velocidad queda reducida a la mitad. Entonces el capitán convoca a la tripulación y dicen: ¿qué hacemos? Si atacamos, hundimos a un objetivo fundamental que nos está exigiendo la patria, pero vamos a morir seguros porque no tenemos cómo escapar, tenemos la batería rota y no podremos escapar luego.
La otra opción es retirarnos y sobrevivir seguro. Entonces, por unanimidad se decidió misión suicida, torpedear al portahidroaviones y hundirlo. Y así se hizo, se torpedeó al portahidroaviones, el USS Casco se le hundió, además se le dio justo donde tenía el combustible, o sea, ardió por los 4 costados el portahidroaviones, se fue al fondo y acto seguido, pues bueno, el submarino fue localizado, trató de escapar y bueno, fue perseguido por tres destructores e hidroaviones Catalina que le arrojaron cargas de profundidad. El submarino no lo consiguió, se hundió, murió toda la tripulación, pero se cumplió un objetivo que consideraban prioritario. Desde entonces, pues los dos bandos se bombardearían mutuamente, pues sobre todo los norteamericanos con B-17 y B-24, los japoneses emplearían hidrocanoas, que eran unos cuatrimotores gigantescos, el nombre era H6K, pero no recuerdo si era Kawanishi H6K, si no recuerdo el nombre. Eran unos monstruos, unos auténticos bichos. De hecho, uno de los poblados aleutas que había en una de las islas lo arrasan. Van 6 de estas hidrocanoas, tiran las bombas sobre el poblado aleuta y no queda absolutamente nada. Hay que decir que tenían muy mala puntería estas hidrocanoas gigantes. Eso sí, una vez daban en el blanco, podían echarse a rezar quienes recibiesen la bomba. Y bueno, esto es fundamentalmente todo el año 42. Son hundidos numerosos destructores por parte de los dos bandos, submarinos en los dos lados. Los derribos son tremendos. Quienes se llevan la peor parte son los americanos. Esto es curioso, en la campaña de las Aleutianas, por cada avión japonés van a perderse más o menos unos 6 norteamericanos. A nivel aéreo van a comportarse mucho mejor los japoneses, tanto en el ataque como en la defensa. Y bueno, llegamos al año 43, que la situación está en tablas y eso sí, ya Estados Unidos empieza a enviar barcos cada vez mejores a la zona, barcos tipo crucero. Y es entonces cuando va a tener una batalla naval inesperada, que va a ser la batalla naval de las Islas Komandorsky, que es muy curioso, porque a la escuadra japonesa la lidera Hosogaya, que tiene superioridad numérica, y se enfrenta a una escuadra americana inferior en número, compuesta por 2 cruceros, el Richmond y el Salt Lake City, y el resto 4 destructores. Los japoneses tenían muchos más efectivos, y bueno, empieza un cañoneo. Es una batalla, no interviene la aviación, es exclusivamente naval. Empieza pues un intercambio de disparos a largas distancias entre los dos bandos. Y Japón tuvo una oportunidad única para hundir a toda la escuadra norteamericana, porque uno de los proyectiles impactó en el crucero, un crucero bastante moderno, el Salt Lake City, y lo dejó a 0 nudos. Quedó completamente las máquinas paradas, a 0 nudos, completamente a la deriva el barco. Entonces, cuando ya lo tienen, que era un objetivo, con 2 o 3 proyectiles más, el barco adiós, y ya sin el Salt Lake City, la escuadra norteamericana se iba toda al garete, ya no tenía ninguna oportunidad. Pues de repente Hosogaya da orden de retirada. Recuerda un poco a Kurita en el Golfo de Leyte. Recuerda un poco a una de estas decisiones inexplicables, que de repente da orden de retirada cuando tiene una victoria total en su mano. Entonces se retiran, y aquí hay varios puntos, porque a día de hoy tampoco se ha puesto nadie de acuerdo qué narices sucedió, porque de repente se retira Japón. Y bueno, una de las explicaciones es que uno de los decodificadores japoneses, que estaba desencriptando mensajes, le llegó un informe de que tenían la aviación a punto de llegar sobre sus cabezas. Entonces Hosogaya se asustó y dio orden de retirada sin rematar la faena. Cosa que no es cierto, nunca apareció la aviación norteamericana. La otra, que el otro crucero, el Richmond, cambió el tipo de proyectiles, y en los proyectiles cada varios proyectiles hay un proyectil trazador que tiene un color distinto al explotar. Hay verdes, rosas. Es un poco, para los que están en los telémetros,
que controlen el tiro y no se pierdan, saber dónde están cayendo los proyectiles. Entonces cambió el color de los proyectiles y Hosogaya interpretó que es que estaban cayendo bombas del cielo y por eso había otro color distinto y que tenía a los americanos encima. Entonces se asustó y dio orden de retirada. El caso, esto fue una victoria estratégica de los norteamericanos, que bueno, a una flota superior muy inmensa de repente se retira y les da la espalda y se largan. Entonces, claro, eso envalentonó a los norteamericanos y les hizo creer que bueno, que los japoneses ya no se preocuparían en estas islas. Y entonces ya podrían ellos pasar a la ofensiva. Los japoneses, cuando llegan a las Kuriles, forman un consejo de guerra a Hosogaya, que pida explicaciones por qué cuando tenía al enemigo a punto de derrotarlo se larga de ahí. Aunque bueno, al final la cosa no queda en nada, le jubilan forzosamente, le mandan a casa y no quieren saber nada de él. La cosa acaba así y ponen a otro, a Shiro Kawase. En su lugar, que este va a tener un papel mejor, lo que ya no le servirá de nada porque bueno, ya Estados Unidos envía ya a la zona acorazados, a un portaaviones, en la SAO, y ahí ya poco podía hacer. Bueno, el caso es que ya estamos ya en el año 43. Estados Unidos ha empleado unos recursos tremendos en la campaña de las Aleutianas. Voy a dar una cifra, lo voy a leer porque es una... Cuando estaba teniendo lugar la batalla de Guadalcanal, que es entre finales del 42 y del 43, a MacArthur se le priva de soldados. MacArthur, que estaba librando la campaña en el Pacífico Sur, que era inmensamente más decisiva que Alaska. Que Alaska después de Midway ya no tenía ningún sentido. Entonces los norteamericanos insistían en... Los americanos podían haber hecho simplemente haber puesto una fuerza de bloqueo en medio de las Aleutianas y dejar que los japoneses se aburrieran allí el resto de la Segunda Guerra Mundial. Con una brigada hubiera sido suficiente. Yo pongo una fuerza de bloqueo aquí, no sé, 15.000 hombres mismo. Con 15.000 hombres bastaba, las pongo aquí y me olvido de Alaska y de todo. Y me centro en el Pacífico Central y en el sur. Pues no, señores. Simón Bolívar Wagner insistía en que le enviasen hombres, que ese era un lugar estratégico fundamental. Y el caso es que el Congreso le creyó. El Congreso pasó de un extremo a otro, de no preocuparse por Alaska a considerarle posiblemente el escenario más prioritario de la guerra. Una cosa completamente absurda. Y bueno, pongo un ejemplo porque a MacArthur le deniega 16.000 soldados y 547.000 toneladas de material. De hecho, le envía la mitad, le envía 8.000 soldados y unas 200.000 toneladas de material bélico al Pacífico Sur, a Guadalcanal. O sea, una cosa sorprendente. Pero es que no es lo único. Es que para sostener todo el frente de las Aleutianas, en las Aleutianas hay 15.000 soldados japoneses, no más. Pues para sostener todo este frente, el infierno logístico es de los peores que se conoce. Se tiene que construir una carretera, de las más caras que ha construido Estados Unidos, que partía desde Montana, desde Great Falls, en Montana, atravesaba todo el Canadá, la zona de Alberta, parte de las montañas rocosas. De hecho, se tuvieron que hacer 600 puentes solo para esta carretera. Luego, esta carretera llegaba a Yukon, la zona de Yukon de Alaska, que es una zona de permafrost, que para hacer la carretera había que romper el hielo con martillos, con todo tipo de maquinaria, luego retirar el hielo, construir canales a los lados, porque claro, todo eso se deshacía e inundaba las zonas. Entonces fue una obra megalómana lo que se hizo ahí. Llegaba al Yukon y luego del Yukon llegaba a Fairbanks y de ahí se ramificaba. Una zona iba hacia Anchorage y hacia Bahía Fría, y de Bahía Fría las tropas eran desviadas a las Aleutianas. Pero es que otra parte iba a la ciudad de Nome, porque de Nome estaba la carretera y la ruta por la cual se enviaba material a la Unión Soviética en la ley de préstamos y arriendos. De hecho, esto no se sabe, pero durante la campaña de las Aleutianas los soviéticos perdieron varios barcos, porque bueno, mucho del material bélico que iba hacia el estrecho de Bering
por error era torpedeado por submarinos japoneses. Creo que les llegan a hundir 4 cargueros soviéticos, a los soviéticos, en la campaña de las... En el libro lo explico mejor esto, pero bueno, en la campaña. Entonces esta obra megalómana es necesario hacer, y para mantener todo este entramado militar llega a haber 500.000 de personal, o sea, 500.000 hombres de personal militar, no todo tropas de línea. A lo mejor hablamos de tropas de línea, si no me equivoco eran 170.000, el resto eran todo personal de logística, pero es que era un infierno logístico aquello. O sea, estamos hablando que en el año 42-43, que es de los más decisivos, tiene a 500.000 hombres Estados Unidos en Alaska. O sea, una cosa demencial. Pero es que para recuperar estas pocas islas que tienen los japoneses conquistadas, se llega a retirar a la 7ª división motorizada, que estaba entrenándose en California, en los desiertos, porque iba a ser inminentemente enviada a Túnez. De hecho, esta división iba a ser enviada al general Patton en la campaña de Túnez. Claro, de repente se terminan de adiestrar todos estos soldados para aclimatarse a un clima desértico, a un entorno caluroso, y de repente se los lleva hacia Alaska sin decirlos nada. Claro, cuando se entera Patton, allí monta un pitostio, aparte de si todo el mundo conoceréis al general Patton, que en cuanto se le cabreaba un poquito, pues no se tomaba las cosas nada bien. Pues bueno, el caso es que se le priva de una división motorizada que en la campaña de Túnez, la verdad, que el ejército estadounidense fue un poquito justo, pues bueno, en algún momento podía haber marcado la diferencia en la campaña del norte de África. Entonces, no, se prioriza Alaska al norte de África, una cosa increíble. Es llevada a la 7ª división motorizada, allí se reconvierte en división de infantería, porque motorizado en islas como que no, la cosa no sirve de nada. Eso sí, el parque de vehículos se queda en el Alaska continental. Y bueno, la 7ª división motorizada o de infantería ahora, es enviada a la isla de Attu, y aquí va a tener lugar en mayo el primer desembarco. Que va a tener lugar la batalla de Attu, que la verdad el papel de los norteamericanos en esta batalla es lamentable, porque bueno, desembarcan en 2 puntos de la isla, una isla que estaba defendida por 3.000 y pico japoneses. Los norteamericanos eran más, casi 30.000 hombres, o sea, no, la diferencia era abrumadora. Pero aún así, bueno, desembarcan en 2 puntos de la isla, en Bahía Masacre al sur y Bahía de Holtz al norte. Bahía Masacre, tiene lugar una masacre, aunque el nombre no se llama así, mucha gente lo confunde, lo achaca a la masacre que tiene lugar en las playas en la Segunda Guerra Mundial. No, se llama Bahía Masacre porque cuando esa isla la habían descubierto los rusos, los aleutas se habían levantado contra las fuerzas zaristas y los rusos ejecutaron a 15 indígenas aleutas en el siglo XVIII. Entonces los indígenas de la zona lo bautizaron como Bahía Masacre. Poco se podían imaginar que iba a tener una masacre 1000 veces mayor luego un siglo y medio después. Poco se podían imaginar esto, pero bueno. Se desembarcan los 2 sitios. Y bueno, los norteamericanos por superioridad numérica se imponen en las 2 bahías, pero van avanzando pues a paso de tortuga y sufriendo unas bajas tremendas porque hablamos de temperaturas que a veces bajan más por debajo de los menos 20 grados bajo cero, son unos vientos cortantes insoportables. Encima el mar embravecido, lo cual la logística es complicada, desembarca todo a cuentagotas, se queda todo el material apilado en las playas, y bueno, es un infierno tremendo, hay muchas bajas por congelaciones, hay un grupo de 400 comandos que va a causar baja el 100%, la mitad muertos, o congelados o miembros congelados que van a quedar inútiles de por vida, o sea, con amputaciones que ya no van a poder volver al combate, y los que no heridos, que sí, se recuperarán, pero ya no podrán, por lo menos en esta batalla, ya no podrán participar. Esto era un grupo de comandos alasqueños, que eran de lo mejor que tenían. Los norteamericanos pues van a causar baja el 100% de los más de 400 hombres que hay. Es una cosa, una cosa bestial.
el propio general Brown, que estaba al mando, o sea, manda contra el valle de Chichagov, que era el lugar a alcanzar por los japoneses. Simplemente va a enviar cargas frontales hacia adelante. Ya está. No sé, recuerda un poco a veces a la Primera Guerra Mundial, un poco. Y claro, todo esto acaba en masacre. Ahí se pierden 2 coroneles. Llega a haber 3 de cada 4 oficiales se pierden. Hay momentos que la tropa está sin mando directamente. Hay falta de tenientes, de capitanes, porque claro, los francotiradores japoneses apuntan directamente a ellos, los reconocen y... O sea, es un completo desastre. Y Brown, una de las cosas que hace es enviar hombres hacia adelante y que le envíen material a la playa. ¿Qué pasa? Que el material se va apilando en las playas, se va apilando, pide tanto, que al final los barcos se quedan atascados en la bahía, sobre todo en Bahía Masacre, se quedan atascados, se levanta un temporal y empiezan a chocar unos con otros y se pierden más de 90 barcazas hundidas, que es una auténtica catástrofe. Thomas Kinkaid, que era el vicealmirante al mando de la flota, y dice que Brown se presente porque cuando ve el desastre que está haciendo eso. Y Brown, siendo consciente de la que ha liado, desaparece durante un día, que están a punto hasta ponerle al general una orden bajo arresto, que es una cosa increíble. Al final se presenta después de 24 horas, porque sabía que le iba a caer una buena, y es arrestado. En cuanto sube al barco, no me acuerdo, creo que era el acorazado Mississippi, que es en cuanto sube al barco se presentan unos marineros armados, le esposan y le desarman y le llevan ante el vicealmirante Kinkaid. Y bueno, y al final se le forma un consejo de guerra, pero bueno, interviene el Congreso para que eso no acabe en un escándalo, porque lo último que quieren es un escándalo. Y bueno, simplemente se le envía a un despacho y que esté el resto de la guerra ya aburrido y que no cause problemas. Ponen a otro general al mando, pero la verdad es que poco pueden hacer, porque tal como geográficamente es que tampoco se podía hacer mucho en esa isla. Al final los norteamericanos se van imponiendo pues por superioridad numérica y los japoneses quedan arrinconados en un campamento que era donde estaba el pueblo aleuta de Chichagov, donde habían deportado a toda la población, esto que he comentado antes. Y bueno, cuando ya se ven en las últimas, que no pueden recibir provisiones, porque bueno, habían tenido un puente aéreo desde las Kuriles que les habían enviado contenedores en paracaídas, un poco como en Stalingrado. Pues bueno, deciden hacer una carga Banzai suicida y una noche había 1200 supervivientes y durante la tarde previa a la noche que van a lanzar la carga van al hospital donde había 400 heridos, los dan morfina, los duermen y los matan, los acuchillan con bayonetas o los matan tirando granadas a sus propios compatriotas, porque bueno, estos no podían participar en la carga y era un deshonor rendirse. Entonces, hecho esto, al caer la noche en plena oscuridad, pues bueno, comienza la carga Banzai en el máximo silencio. Al principio, de hecho, las primeras patrullas norteamericanas las aniquilan a todas, o sea, no queda ni un norteamericano con vida, los acuchillan, con bayonetas, habían hecho hasta lanzas improvisadas con objetos punzantes de aluminio. Matan a esto, reconquistan además al asalto una de las colinas estratégicas, que era la cresta del Anzuelo, que esta colina habían tardado 5 días los norteamericanos en conquistarla, y nada, los japoneses la recuperan en cuestión de minutos, matando a todos, hasta un coronel, había ahí un coronel que estaba dormido y lo matan al coronel, o sea, la pérdida de mandos es tremenda para Estados Unidos en esta campaña. Y bueno, conquistan la cresta del Anzuelo y una vez tienen este objetivo ya gritan todos Banzai, Banzai, como locos, y ya se desparraban 800 soldados a lo loco contra los atrincheramientos norteamericanos. ¿Qué ocurre aquí? Que lo que hemos visto en todas las películas, que los americanos ven todas esas oleadas, se ponen con la ametralladora, pues no, aquí no sucede eso. ¿Por qué? Porque estamos en Alaska, es una noche que hace casi el termómetro marca menos 30 bajo ceros, están todos los soldados en sus atrincheramientos pelados de frío, con mantas, hay una niebla que solo se ve como mucho a 5 metros 10, o sea, no más. Imaginaos de repente ahí en esa oscuridad nocturna pasando frío en Alaska,
de repente ver siluetas fantasmales gritando como fanáticos, Banzai, Banzai, y que de repente los tienes encima. O sea, ¿qué hicieron los norteamericanos? Pues ni disparar ni leches, tiraron las armas y pies para que os vieron. Salieron todos corriendo, claro, los de las trincheras que había más atrás, viendo que venían más sus compañeros corriendo, también tiraron las suyas y empezaron a correr, y al final todo el ejército entró pero en auténtica desbandada, o sea, una cosa, un auténtico pánico. Hubo algunos casos de resistencia en un hospital, por ejemplo, resistieron con las cortinillas, con bisturís, porque bueno, estaban heridos y no podían huir estos, y consiguieron rechazar a los japoneses, que dijeron, bueno, pues nos vamos a por otro objetivo. Toda la isla en desbandada, fueron reconquistando prácticamente todo el terreno perdido los japoneses, y es que acaban los norteamericanos defendiéndose en Bahía Masacre, prácticamente las playas, es que pierden prácticamente todo el control de la isla en horas, o sea, una cosa alucinante. Yo para mí es de las mejores cargas Banzai, porque nunca otra no llega a tener este éxito. El caso es que en el último momento, ya la desesperada, los americanos apilan material en las trincheras, empiezan a dar fusiles a todo el mundo, hasta los que estaban de logística, los cocineros, los batallones de afroamericanos que no llevaban armas por el tema de racismo hacia los negros, los norteamericanos, pues aquí a todos los afroamericanos les dan un fusil y todos a disparar. O sea, disparar porque es que detrás tenemos el agua, ya está. O sea, es esto o el agua, o morimos todos. Y sí, consiguen rechazar a los japoneses, que están a punto de romper la línea, pero por fin amanece. Y una vez amanece, se disipa la niebla y ya la aviación y los barcos tienen a tiro a los japoneses, la artillería emplazada en los montes tiene a tiro a los japoneses, y ya sí, cae una tormenta de fuego sobre los japoneses, que mueren todos. Es curioso, el coronel japonés, el Yamasaki, es de los últimos en morir, porque él junto a otros 12 cargan con katana y con bayoneta muy heroicamente, pero bueno, los masacran a todos y caen. Él muere además con la katana en la mano, de una manera muy, muy honorable, siguiendo el código Bushido. Y bueno, aquí toman los norteamericanos Attu. Solo les queda un objetivo, que Kiska, es la isla de Kiska. Agatu la evacúan los japoneses, que estaba ocupada, pero consiguen evacuarla porque era una guarnición muy pequeñita, realmente tenía una estación de observación, no mucho más. Y queda Kiska, que era la más complicada de todas. Y claro, Kiska hay un problema, porque Attu cuesta más bajas a los norteamericanos que a los japoneses. Esto no sucederá porque cuando Estados Unidos pasa la contraofensiva en el Pacífico, normalmente siempre tiene menos bajas que Japón. En Attu, en cambio, no. En Attu sufrió más bajas Estados Unidos. Esto no se repetirá hasta Iwo Jima y Okinawa, donde de nuevo los americanos tendrán más bajas que los japoneses en estas dos batallas, que ya son al final de la guerra. Y bueno, se les plantea ese problema, entonces piden que también se reúne Roosevelt con el primer ministro Mackenzie, que era el del Canadá, y le pide que Canadá se involucre, porque al fin y al cabo los japoneses están ahí en las Aleutianas y Canadá está al lado, y que tenga un acto de patriotismo y que envíe al ejército canadiense también ahí a combatir a las Aleutianas. Y al final, pues bueno, Mackenzie acepta y envía dos brigadas, una brigada real de infantería y luego a una brigada mixta norteamericana, que eran los Diablos Rojos, que hay una película, ¿alguno la ha visto? Los Diablos Rojos, hay una película, porque bueno, lucharon en la campaña de Italia, pero su primer bautismo de fuego fue en la isla de Kiska, en las Aleutianas, luego fueron enviados a Europa. La brigada del Diablo se titula la película. La Brigada del Diablo. Lo que la unidad se llamaba los Diablos Rojos. La unidad. Pero la película es la Brigada del Diablo. Pues bueno, se mete también Canadá ahí. Y llega la flota norteamericana a Kiska. Estamos hablando de junio-julio de 1943. Y bueno, empieza la flota americana a bombardear Kiska, y Japón dice, bueno, ya hemos hecho mucho, hemos distraído a los norteamericanos un año aquí, tienen 500.000 de efectivos los imbéciles aquí en Alaska, y nosotros que éramos 15.000, hay que ser tontos, o sea, tienen aquí, digo, vamos a ser humanos con nuestros soldados y vamos a evacuarlos.
Problema, que tienen que sortear el cerco de la US Navy, que es inmensamente, ya tiene un poder tremendo, la flota norteamericana. Pero bueno, aún así se arriesgan. Shiro Kawase zarpa de la isla de Paramushiro, en las Kuriles, con una escuadra de socorro, dispuesto a librar una batalla suicida para liberar a la guarnición de Kiska. Entonces, mientras se acerca la flota, los norteamericanos, de repente una noche, el radar se les vuelve loco. Empieza pip, 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 y les aparece una escuadra al sur de Atu. De la Atu que ya es suya, en la isla de Atu ya es suya. Entonces mandan ahí a todos sus acorazados, sus cruceros, destructores, van allí, llegan, está el radar dando vueltas, localizan los puntitos en el mapa y empiezan a disparar todos sus grandes calibres, o sea, más de 300 milímetros hablamos. O sea, todos los 3 acorazados que participan agotan prácticamente todas sus municiones de grandes calibres, grandes y medios. También los destructores disparan sus torpedos y cuando amanece de repente allí no hay nada. Han estado disparando a absolutamente nada. ¿Qué ocurrió aquí? Pues hay 2 versiones. La primera, una tormenta magnética que confundió al radar, algo raro, porque fue en un punto muy concreto. Y la segunda y la más probable es que fueran unos pajaritos llamados pardelas que viven en Nueva Zelanda, acojonante, que está en el sur, está en el extremo del Pacífico, y volando. Justo en esos días anidaban en las islas Aleutianas, anidaban ahí para poner los huevos y luego se marchaban. Y probablemente es lo que vio el radar. Estuvieron matando pajaritos, básicamente, los norteamericanos. ¿Qué ocurre? Que justo la flota japonesa de socorro estaba al norte de Atu. Esto había ocurrido al sur. Problema, que la flota estadounidense se queda sin municiones y sin combustible. ¿Qué pasa? Que la flota de socorro llega a Kiska y no encuentra a nadie. Y los norteamericanos no pueden dar la vuelta porque el petrolero más cercano justamente estaba en la Alaska continental y estaba a 2 días de distancia, que era el petrolero, el USS Pecos. Por tanto, se queda ahí inmóvil en medio de la nada, la flota norteamericana. Llega la flota de socorro, embarcan los japoneses y se salva al 100% de la guarnición. Todos los japoneses se salvan la vida y bueno, se largan la flota japonesa y al día siguiente ya la flota norteamericana regresa y vuelve a acercar Kiska. Y resulta que están asediando una isla completamente vacía. ¿Qué ocurre? Que está durante 3 semanas la flota norteamericana bombardeando con todos sus grandes calibres. Además se van sumando más acorazados, más cruceros. Llega el portaaviones Nassau. Recibe, creo, no recuerdo la cifra, pero creo que eran más de 160 bombardeos aéreos la isla. O sea, que es convertida en un paisaje lunar. Y como he dicho, estaba vacía, no había nadie. En la isla están 3 semanas y ya por fin llega la operación Cottage, que es el desembarco. Pues bueno, llegan las tropas norteamericanas, desembarcan y están 4 días por ahí pululando las tropas americanas y canadienses sin encontrar a nadie. Es más, encima tienen accidentes porque, bueno, no se equipa bien a los soldados, hay varios casos de congelación, varias bajas por congelación. Uno de los destructores colisiona con una mina submarina que habían dejado ahí los japoneses y bueno, se parte por la mitad el destructor y mueren 70 marineros. Y lo que es más sorprendente es que el volcán Kiska, que tenía el nombre de la isla y era el cono más alto, pues bueno, cuando los canadienses conquistan el cráter, pero nadie informa a los americanos de que han conquistado el cráter y también van a conquistarlo ellos. ¿Qué pasa? Que los canadienses que ya lo han ocupado empiezan a descender y los norteamericanos a subir. Y como había una niebla, porque estamos en Alaska, aunque sea agosto, hace una niebla espantosa, pues ven unas siluetas ahí en la niebla, entonces se creen los 2 bandos que tienen a los japoneses en medio. Entonces se atrincheran y empiezan a dispararse. Los americanos se llevan la peor parte porque están en la parte baja y reciben lo peor. Llegan a recibir hasta granadas de mano, llegan a acercarse y a arrojarse granadas de mano. Esto la conocen como una batalla entre Estados Unidos y Canadá, se conoce. Y bueno, el resultado es bastante triste porque bueno, hay 21 muertos, de los que 17 son estadounidenses y 4 son canadienses, y además hay 50 heridos de los 2 bandos hasta que se dan cuenta que están disparándose entre ellos mismos. Y bueno, eso es un espectáculo un poco lamentable por parte de los aliados. Lo único que se encuentra en la isla, es curioso, son 12 perros, que eran 12 perros que eran propiedad de los norteamericanos, que cuando
los japoneses habían invadido la isla, pues los japoneses habían hecho sus nuevos dueños, los habían cuidado, los habían convertido en sus mascotas, y que al irse, pues bueno, les dejaron comida y eso, porque bueno, se habían encariñado con los perros y deseaban que estuvieran bien para cuando llegaran los americanos. Y hay un perro que se llamaba Explosion, que es muy curioso, que justo antes de invadir los japoneses la isla, había 10 marineros, lo había contado antes, pero el dueño había estado ahí y unos días antes había dejado a su perro porque iba a volver, unos días más tarde. ¿Qué pasa? Ya no pudo volver porque los japoneses habían evacuado la isla. Entonces, bueno, los japoneses cuidaron a este perro y es muy curioso porque hay una foto antes de este perro que está con su dueño y con los marineros americanos, hay una foto en blanco y negro de este perro. Luego hay una foto con los soldados japoneses, con un teniente japonés que lo está acariciando, y luego hay una foto reencontrándose con su dueño un año después, que lo está abrazando al perro, que es una historia muy bonita esto. La comento en el libro porque encuentro que es una historia bastante llamativa. Y bueno, nada, simplemente quería reseñarlo por si a alguno le gustan, son amantes de los perros, que bueno, que las guerras tienen también sus historias bonitas, y esta es una de ellas, yo creo. Que bueno, eran muy queridos por los dos bandos, los perros. Y bueno, el caso es que al final, el desembarco, he dicho, no lo he comentado, es el día 15 de agosto del 43, el día 19 entran en una cueva y ven un mensaje escrito en inglés, que lo había escrito un soldado japonés, y pone: volveremos y os mataremos, cerdos americanos. Entonces ya caen en la cuenta de que la isla está vacía y la declaran por conquistada. Y bueno, decir que bueno, esta es una campaña que los americanos tienen bastantes más bajas. En tema marítimo están empatados los dos bandos, pero a nivel de aviones pierden 6 veces más los norteamericanos, y en hombres, en bajas, en tema de bajas humanas también los norteamericanos pierden bastante más. Y lo que yo encuentro, yo la califico, a ver, es una victoria norteamericana porque sí, recuperan las islas, pero es de estas que calificaría como victoria pírrica, porque destinan unos recursos innecesarios en reconquistar unas islas que después de Midway no valían nada, con una fuerza de bloqueo, con una brigada, 2 o 3 brigadas, 15.000 hombres, ya está. Los dejas ahí como fuerza de bloqueo en las Aleutianas centrales y que se mueran de aburrimiento el resto de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses. Ya está. Destinar esa cantidad de recursos, una obra megalómana, la carretera esta, Alcán, madre mía, fue una cosa, quitarle recursos al norte de África, a Patton, o sea, quitarle a MacArthur recursos en el Pacífico Sur. Yo esto con cifras lo abordo mejor en el libro y creo que es de las campañas más innecesarias y absurdas. Aplaudo por el almirante Yamamoto porque fue muy acertado cuando dice: bueno, hemos perdido en Midway, las Aleutianas no tienen ningún sentido, pero a lo mejor estos pican el anzuelo y distraemos algo. Pues bueno, yo creo que ni en sus mejores sueños se esperaba distraer todos los recursos a los aliados que les distrajo. Fue una cosa espectacular. Bueno, si tenéis alguna pregunta alguno. Muere en Okinawa. Sí, de un proyectil de mortero japonés. Sí, Simón Bolívar Wagner Jr. Voy a decir algo. A ver, este señor, una cosa buena y otra mala. Una buena es que sí, cuando se le encargó militarizar Alaska, la verdad lo hizo bastante bien. En tiempo récord, por los pocos recursos que lo habían dado, lo hizo bastante bien. Lo malo es que este tipo tenía muchas ansias de ascender, de ser alguien importante, entonces constantemente sobreexageraba los informes de la importancia estratégica que tenían las Aleutianas. Y al final todos le escucharon demasiado desde Washington, le escucharon demasiado y destinaron una cantidad de recursos innecesarios. Hay que decir que el Pacífico estaba como el frente ruso, por poner una analogía. El frente ruso teníamos el grupo de ejércitos norte, centro y sur, ahí en los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania.
¿vale? Pues el Pacífico, el frente del Pacífico tenía 3 bloques. El Pacífico Norte, que era liderado por Simon Bolivar Wagner Jr., el Pacífico Central, que serían las Hawái, las Micronesia, las Marshall, todo esto, que era el que lideraba Nimitz, el almirante Nimitz, y luego el Pacífico Sur, las Salomón, Guadalcanal, Australia, todo eso, que era el que dirigía MacArthur. Pues a nivel de propaganda, supo autopublicitarse mucho mejor Wagner que no Nimitz o MacArthur, de cara a que le prestaran los mandos de Washington más atención y más recursos, por lo menos esos 2 años clave, 42-43. Y creo que eso lastró la contienda para Estados Unidos, eso sin duda, porque era innecesario, o sea, de toda esa cantidad de efectivos y de recursos era innecesario eso. Sí, se puede. Ahora es un parque natural. Ya no fue zona militar en la Guerra Fría. De hecho, por ejemplo, desde Atu partieron varios aviones de estos espía hacia Siberia, en la Unión Soviética, en la Guerra Fría. Ahora ya no, ahora Atu, Kiska y esto es un parque natural. Pertenece al ejército, pero pueden ir civiles sin ningún problema. Lo que hay es mucho búnker japonés. Por ejemplo, la inscripción esta de los cerdos americanos todavía está. Todavía sigue. Y bueno, luego en Dutch Harbor también hay algún monumento y cosas así. Por ejemplo, en Dutch Harbor la iglesia ortodoxa es nueva porque por equivocación un avión japonés la confundió y tiró la bomba en la iglesia ortodoxa rusa, que era del siglo XVIII, y la derrumbó completamente, pero bueno, ahora está reconstruida.